Historias y relatos fantásticos. Un muy molestoso gallo. Original de Silvestre Suyo. Cantó el gallo despertando a don Patacio, el padre de Pedro. Pedro, entre sueños, ya odiaba al gallo. De seguro que despertaría a papá y éste lo llevaría a madrugar a la chacra. Y se volvió a dormir, tapándose las orejas con la almohada. Momentos después, ya su padre lo despertaba con un grito y un tirón de las sábanas. Pedro, lleno de pereza, se levantaba furioso, soñando con el día en que ese gallo estaría en su plato, con una salsa de ají y unas papas fritas. Y así, todos los días. Gallo desgraciado, si al menos tomara vacaciones y dejara de cantar por un buen tiempo, o aplazara su canto para más tarde, ¿qué le costaba? Esto era todo el tiempo. Pedro estaba de vacaciones y había terminado la primaria. En el pueblo no había colegio secundario y Pedro solo podía estudiar hasta sexto grado. Al ver el potencial de Pedro, su padre había adquirido con gran esfuerzo una casita con un pequeño jardín en la capital de la provincia. No era como la ciudad, pero al menos podría continuar estudiando. Y llegó el inicio de clases, y Pedro estuvo feliz de dejar aquel molestoso gallo, y se fue con su padre, quien lo acompañó por unos días en la capital de la provincia, que era un pueblo no tan grande, pero donde podía seguir estudiando. Pedro empezó a estudiar concienzudamente, añorando ser profesional. Pedro se sentía algo solo, pero también emocionado por su nueva vida. En el colegio le iba bien y pronto hizo algunos amigos con los que compartía sus sueños y sus aficiones. Pasaba el tiempo y Pedro se dedicaba a estudiar con esmero, queriendo aprovechar la oportunidad que su padre le había dado. Sin embargo, había un problema. Pedro se despertaba muy tarde para estudiar. Con la mente fresca, al estudiar de madrugada le resultaba mejor, pero no tenía nada que lo despertara a esa hora. No había relojes, ni alarmas, ni radios en la casita. Solo había silencio, hasta que un día Pedro pensó en el molestoso gallo, ese gallo que tanto odiaba y que tanto lo fastidiaba con su canto matutino, ese gallo que había dejado atrás y que ahora le hacía falta. Un fin de semana, Pedro volvió a casa y se llevó al gallo. Después de todo, en el viejo ómnibus que hacía de transporte era menos de una hora, y desde entonces, acomodando al gallo cerca de su cama, aquel estruendoso canto lo despertaba cada mañana, mucho antes de que aclarara siquiera el día. Al principio le pareció demasiado temprano y le costó acostumbrarse, pero al ver los resultados de estudiar a tempranas horas, empezó a amar a aquel gallo, alimentándolo y cuidándolo como jamás lo había hecho. Un día, Pedro tenía un examen muy importante de varias materias al mismo tiempo. La noche anterior, se puso a jugar con sus amigos, confiado en que el gallo lo despertaría muy temprano, como siempre. Se divirtió jugando al fútbol, al trompo y a las canicas con sus amigos y llegó a casa muy tarde. Se acostó en su cama, sin hacer sus deberes ni repasar sus lecciones, y se durmió profundamente. Al día siguiente, se despertó con el sol entrando por sus ventanas. ¡Maldito gallo, no cantó! Furioso se levantó de un salto y fue a buscar al gallo. Agarró al gallo y lo botó al corral sin miramientos. No había tiempo para regañarlo ni para desayunar. Cogió su mochila y salió de su casa, mientras iba leyendo y estudiando rumbo al colegio. Pero ya era muy tarde, y además iba tan distraído que chocaba con los postes, los árboles y las personas al tratar de estudiar mientras avanzaba. Aquel día dio un mal examen.
Se sintió triste, frustrado y culpable. Había desperdiciado la oportunidad de demostrar lo que era estudioso. Y todo por culpa del gallo. Regresó a casa con ganas de patear al gallo mañoso y de hacerlo caldo. Furioso entró al patio y el gallo estaba allí, enfermo. Tenía el plumaje erizado, los ojos llorosos y el pico abierto y el buche vacío. Respiraba con dificultad y hacía unos sonidos débiles y lastimeros. Pedro se acercó al gallo y lo examinó. Le tomó la temperatura con un termómetro y vio que tenía fiebre, o eso suponía. Le palpó el pecho y notó que tenía el corazón acelerado, o tal vez lo imaginó. Le miró la garganta y vio que tenía una inflamación, o eso parecía. El gallo tenía una bronquitis aguda, o eso pensó. Pedro se dio cuenta de que el gallo estaba mal y que por eso no cantó. Entonces Pedro abrazó a su gallo, se llenó de lágrimas y le pidió perdón. Pedro sintió que el gallo era su verdadero amigo y que lo quería más que a nadie. Y como era fin de semana, Pedro regresó a su pueblo con su gallo enfermo. Al día siguiente se cumplió el sueño de Pedro, aunque no de la manera que él esperaba. Tenía en su plato a su gallo, cocinado y servido con arroz y ensalada. Su madre lo había matado para evitarle sufrimientos y para darle una buena comida a su hijo. Pedro se quedó muy helado al ver el plato y no pudo pronunciar palabra alguna. Solo pudo llorar en silencio, mientras su madre le decía que se lo comiera, que estaba muy rico. Pedro no tocó el plato y salió de casa con el corazón roto. Había llegado a amar a tan molestoso gallo y ahora lo había perdido para siempre. Pero entonces vio algo que le dio una esperanza. En el corral había un pollito que se le parecía mucho al gallo. Era el hijo del gallo, que había nacido hace poco y que aún no cantaba, lógicamente porque aún era pollo. Pedro se acercó al pollito y le tomó en sus manos. El pollito lo miró con curiosidad y le picó el dedo. Pedro sonrió y lo abrazó. Era lo único que le quedaba de su gallo y lo iba a cuidar con gran devoción. Lo llevó consigo a la capital y lo acomodó cerca de su cama, esperando que algún día cantara como su padre. Entre tu amor y tu odio. Qué distancia tan cortita.